Gracias, gracias. Tomemos asiento. Gracias, gracias. Yo también te amo. Querido Matt y Mercy, gracias por la amable invitación para tenerme aquí en CPAC. Es realmente un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales, que por cierto, pulverizamos a la oposición. Dicen que el globalismo viene a morir en el CPAC. Estoy aquí para decirte que en El Salvador ya está muerto. Sí. Pero si quieres que el globalismo muera aquí también, debes estar dispuesto a pelear sin disculpas contra todo y todos los que defienden. Lucha por tus libertades, lucha por tus derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos no solo debe ganar las elecciones, él debe también tener la visión, la voluntad y el coraje de hacer lo que sea necesario. Y sobre todo, debe ser capaz de identificar las fuerzas subyacentes que conspiran en su contra y contra él. Estas fuerzas oscuras ya se están apoderando de tu país. Puede que aún no lo veas, pero ya está sucediendo. No lo ves tan claramente porque la gente está diseñada para ver cambios lineales, no exponenciales. No siempre reconocemos que tan rápido puede multiplicarse un problema y salirse de control. El problema es muy parecido a la metáfora de la rana hirviendo. Una vez que el agua hierve, ya es demasiado tarde. La gente no ve estas cosas, es nuestra naturaleza, como la rana. La gente se vuelve complaciente y no se dan cuenta lo mal que está poniendo las cosas hasta que es demasiado tarde. Pero bueno, lo sé, por supuesto, El Salvador es un país mucho más pequeño. Dejando a un lado las diferencias, hay una similitud con lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. También tenemos muchos aparentes problemas aislados en los años 60 y 70 y no nos dimos cuenta como país la gravedad de ellos hasta que se convirtió en una guerra civil. Para cuando reaccionamos, no estaba listo, ya era demasiado tarde, estábamos servidos como la rana. Y nos tomó 50 años, 2 guerras, 250,000 vidas, un tercio de la población desplazada y casi un milagro para recuperar nuestro país. Sí. Como tu amigo, quiero emitir esta advertencia para que no hagas lo mismo, los mismos errores que cometimos en los años 60 y 70. No es fácil retroceder una vez que estás en agua hirviendo. De hecho, todos los expertos dijeron que era imposible. Y además, no quieres esperar 50 años y tal vez esperar que un milagro ocurra para salir del infierno. Todavía puedes saltar antes de que hierva el agua. Algunos podrían decir que estoy exagerando, pero podemos ver claramente la ciencia de un declive de la sociedad porque nuestro propio país tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien enfermarse primero, tal vez solo tenga dolor de estómago, un dolor de cabeza, una pequeña fiebre. Pero si no te ocupas del problema, solo empeorará y luego será demasiado tarde. Incluso después de nuestra primera guerra en El Salvador, fallamos de nuevo en mirar las señales de la Segunda Guerra Civil que se avecinaba, la guerra de pandillas. Después de que 1,000,000 de personas huyeran de la Primera Guerra, muchos de ellos vinieron a vivir a los guetos aquí en Estados Unidos, donde se formaron las pandillas. Cuando el expresidente Clinton los empezó a deportar, muchos de estos pandilleros, y no nos dijo que eran criminales, vagaban libres reclutando a jóvenes. Miles de jóvenes salvadoreños se unen a las pandillas. Al principio parecían pequeños criminales, pero comenzaron a cambiar
en terroristas que sabemos hoy. La mayoría de ellos incluso realizan rituales satánicos y esto ha sido bien documentado. El gobierno en ese entonces no se preocupó por la enfermedad. Tampoco lo hizo la próxima administración. La enfermedad, que había comenzado con síntomas leves, empeoró cada vez más. Se convirtió en un cáncer que parecía incurable. Ya hemos visto estos síntomas en los Estados Unidos. Grandes ciudades en declive como Baltimore, Portland, Nueva York, solo por nombrar algunos. Lugares donde el crimen en las drogas se ha convertido en la norma diaria, e incluso aceptando el promovido por los ciudadanos. ¿Cuántos jóvenes has perdido en las calles de Filadelfia o San Francisco al fentanilo? Vimos estos sitios apocalípticos 10, 15 años atrás. ¿Te imaginas cómo será en los próximos 5, 10, 15 años? Lo mismo estaba pasando en El Salvador. En el lapso de menos de una década, pandillas controlan el país y nuestra sociedad. Se convirtieron en un gobierno paralelo, controlando elecciones e incluso partidos políticos. Cada aspecto de la vida diaria de la mayoría de la gente estaba controlada por las pandillas. La capital mundial del asesinato es un título trágico. Deshacerse de lo que eso era lo mínimo que tuvimos que lograr para empezar a pensar sobre la reconstrucción del país. Pero saltar del agua cuando ya está hirviendo es una hazaña casi imposible. Todavía no estás ahí y créeme, no quieres llegar ahí. Hicimos lo impensable para limpiar nuestra sociedad. Arrestamos a los terroristas, pero tenemos que eliminar a los jueces corruptos, abogados y fiscales corruptos. Estos jueces corruptos juzgaban y los fiscales estaban establecidos con las pandillas, los miembros de las pandillas. Y no fueron solo pandillas. El sistema corrupto funciona paralelo con la llamada comunidad internacional, las ONG, por supuesto, y las noticias falsas, al igual que sucede aquí en Estados Unidos. Burócratas no elegidos están tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quiere sentarse en la mesa, debería de postularse para el cargo. Deja que la gente vote. No será una buena elección para ellos. Si las elecciones son libres y justas, quiero decir, ¿quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué se siente con derecho a imponer su agenda? Soros y sus compinches se han golpeado contra una pared de ladrillos en El Salvador. Gloria a Dios. Los salvadoreños ahora son inmunes a su influencia. Allí ya nadie cree sus mentiras. Acabamos de tener nuestras elecciones libres y ganamos con una mayoría de votos, con más del 84% de los votos. Toma un momento para entender. Más del 84% de la gente votó para continuar nuestras políticas. Nuestra victoria no tiene precedente en historia y la democracia en el mundo. También nos dieron una supermayoría en el Congreso, más de 54 escaños de 60. ...57 si contamos a nuestros aliados.
Eso es el 95% del Congreso. Toma un momento para pensar sobre eso. La gente de El Salvador se ha despertado y tú también puedes. Las élites mundiales odian nuestro éxito y temen el tuyo. El libre albedrío del pueblo para elegir sus líderes es algo que desprecian, porque no pueden controlar eso. Has experimentado esto de primera mano aquí en los Estados Unidos. Las élites globales controlan los medios de comunicación, financian campañas, fiscales de distrito por mencionar algunos. Abusan de sus poderes. Persiguen a los opositores políticos. En El Salvador no utilizamos nuestro sistema judicial para perseguir a nuestros opositores políticos. Una práctica que puede sonarte familiar. Pero no, eso no lo hacemos ahí. Entonces, ¿quién es el dictador? Las élites mundiales usan los medios de comunicación y trabajan en conjunto. Publican algunas historias y las publican, las mismas imágenes para reforzar sus agendas. No eres ajeno a eso aquí en los Estados Unidos. También tratamos con eso en El Salvador. Esa es la prensa libre de la que hablan, por favor. Siempre critico a los defensores del institucionalismo. No porque no creo que las instituciones fuertes son primordiales y necesarias para una democracia, pero porque los encuentro muy hipócritas. No parecen tener los mismos estándares para sí mismos mientras intentan imponer a los demás. Pero hay otro más, componente que es más peligroso que un simple doble estándar. Las instituciones fueron creadas para servir a la gente, y no al revés. En algún lugar del camino, esas personas olvidaron su propósito fundamental, que es más importante que la propia institución. Cuando se creó el sistema judicial, fue creado a partir de lo necesario para llevar justicia. Pero ahora aparece supervivencia en control de los jueces, de los AGs, entre otros, son primordiales. Y la necesidad de hacer justicia es simplemente un poco más que un pensamiento posterior. Otro ejemplo, la policía fue creada para traer la ley y el orden. Dejen imponer ley y orden entonces, pero algunos de ellos incluso temen hacer su trabajo por miedo a las consecuencias por hacerlo. Deberían tener coraje para cumplir sus roles fundacionales, sin miedo a las repercusiones que los distraigan, que los distraen de sus misiones. Si la policía fue creada para traer la ley y el orden, que traigan la ley y el orden. Si el sistema judicial fue creado para llevar justicia, que traigan justicia. Déjalos proteger su propósito a toda costa. Lo mismo va con la prensa. Déjalos ser libres. Una democracia necesita una prensa libre. Pero para disfrutar de esa membresía debes cumplir con su deber como reportero. Informe los hechos. No seas un títere de los que te financian o una organización financiada para la que trabajas. Tu libertad de expresión siempre estará protegida. Creemos en la libertad de expresión. Todos aquí creen en la libertad de expresión. Tu libertad de expresión siempre estará protegida, pero no te llames periodista si solo eres un activista. No lo hagas. No te llames independiente si dependes de la sociedad abierta, Open Society, la ONG de Soros.
Esas instituciones sagradas se han alejado de la razón por la que fueron creadas. No deberían defender esas instituciones, porque el bien de ser instituciones en su lugar, deberíamos defender los principios que crearon esas instituciones en primer lugar. Esta lucha por ver eso. Esto está sucediendo en todas partes, no solo en El Salvador, no solo en Estados Unidos, está sucediendo en todas partes, pero incluso aquí en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, incluso aquí está sucediendo. Estados Unidos debería de escuchar estas palabras no porque la moral del Salvador deba ser replicada aquí, pero porque estos son ejemplos específicos, aplican a cualquier nación que haya perdido o esté perdiendo su camino. Pregúntate por qué está pasando esto, quién lo apoya y si es por ignorancia o por elección. Y lucha contra ello. Lucha contra él con todo tu corazón y alma. Y sé la marca de la libertad, la marca de la esperanza que tus padres que fundaron este país, con todos sus defectos, como todo ser humano, soñaron con este país. Lucha por tus libertades, por tus derechos, lucha por tu propósito original de estas instituciones y no su mera existencia. Todavía no es demasiado tarde, se puede hacer. Es que es hora de borrar ese nuevo paradigma que se nos ha impuesto en los últimos años. Eso no tiene sentido. Rompe las cadenas que están en tu mente. Puedes hacerlo. Gracias. Ese cambio es una tendencia extremadamente peligrosa que socava estas instituciones. Eficacia y su credibilidad es apostar tanto en casa como en el extranjero. Esta es una advertencia de un amigo. Debe adherirse a su base o principios y propósitos, denunciar este nuevo institucionalismo. Ahora pensarías que eso es todo, ya fue suficiente, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay más. Hay otros síntomas que son aún más difíciles de diagnosticar, por ejemplo, la situación financiera de los Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí mismo, siempre me dicen que el problema son los impuestos altos, pero están equivocados. Por supuesto que los impuestos altos son extremadamente altos aquí en los Estados Unidos, eso sí, te lo admito, tienes razón en eso. Pero eso no es el verdadero problema. El verdadero problema no son los altos impuestos en sí, pero el hecho que ni siquiera están financiando al gobierno. Ni siquiera esos altos impuestos, más alto que muchos lugares del mundo, pero incluso esos impuestos realmente financian al gobierno. Entonces, ¿quién lo financia? El gobierno se financia con bonos del tesoro, papel. ¿Y quién compra los bonos del tesoro? Principalmente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. Pero ¿qué respaldo tiene la Fed para ese dinero que se ha impreso? Los propios bonos del tesoro. Así que, básicamente, tú financias al gobierno imprimiendo dinero del aire, de la nada. Alguien podría preguntar, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero ilimitado en cantidades de dinero de la nada, ¿por qué cobran impuestos? Quiero decir que una teoría tendría sentido. Si pueden imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ¿por qué necesitarían impuestos? La respuesta es simple, pero es muy impactante. El verdadero problema es que pagas altos impuestos, solo para mantener la ilusión que estás financiando al gobierno, pero no es así.
Es impactante, pero es verdad. El gobierno se financia imprimiendo dinero. Papel respaldado con nada. Una burbuja que inevitablemente va a estallar. La situación es incluso peor de lo que piensas, porque si la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo no enfrentamos este virus, la confianza en su moneda se perdería, el dólar caerá y la civilización occidental con ella. Si el próximo presidente de los Estados Unidos no hace lo necesario, la política, cambios estructurales, tarde o temprano, esa burbuja explotará. Todavía hay tiempo. No tienes que cometer los mismos errores que hicimos en los años 60 y 70. Todavía puedes saltar antes de que hierva el agua. Ganando las elecciones no es suficiente para resolver estos problemas. No desaparecerán simplemente como magia. Consecuencia de un resultado, se necesitará una reingeniería del gobierno hasta el fondo. Implicará tomar decisiones difíciles, como los que hicimos en El Salvador desde el 2019, y ya están dando sus frutos. Será difícil. El sistema retrocederá, pero tienen derecho a determinar tu propio destino. El Salvador es el mismo. La decisión de la dirección de nuestra nación fue nuestra y sigue siendo nuestra. No toleramos que nos digan qué hacer. Al hacerlo, hicimos lo impensable. Contra toda adversidad transformamos un país más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Lo hicimos desafiando a las élites globales. Les dijimos no más, y ese es mi mensaje para ti. Pelea porque al final vale la pena. Ha sido para nosotros, y así obtendrás tu país de regreso. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos, que Dios bendiga a El Salvador y el futuro de nuestras dos naciones. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, thank you for attending today's sessions at CPAC 2020.